existe la necesidad y existe el pedido clamoroso de la sociedad de poder cambiar, transformar el Poder Judicial que está tan, pero tan venido a menos. Un Poder Judicial que no administra justicia, lo único que hace es administrar fallos de acuerdo a las cuantías y de acuerdo a los accionados o accionantes. Usted, si quiere ganar un fallo, tiene que poner, es decir, eso tiene que acabar, y si no tiene que poner, tiene que hablar con quienes circunstancialmente ostentan el poder para hacer posible que la justicia vaya a balancearse hacia el lado que usted decida, ¿no? Pero escuchamos al ministro de Justicia hablar de cambios, un nuevo código penal, ejes temáticos, transparencia, normativa. Y hoy sucede que nos llevamos la sorpresa de que no se pagó el sistema virtual por el que todos los días se llevan adelante las audiencias en las 9 regiones, en los 9 distritos del país. Ha salido el director de la DAF en Sucre a decir que no se trató de un problema de pago, es decir, hemos preguntado a más de 3 abogados. La referencia que se dio durante la jornada de este día miércoles fue que el Cisco Weber, el sistema virtual que utiliza el Poder Judicial, se cortó porque no se pagó la renovación de la actualización de la licencia. Vean ustedes, estamos queriendo cambiar, transformar la justicia, el Poder Judicial, y ni siquiera los encargados de la parte administrativa en Sucre son capaces de poder hacer efectivo el pago de la renovación de la licencia, una licencia que tiene a los propietarios o los dueños en los Estados Unidos, ¿no? Es terrible, es lamentable, es deplorable, es preocupante cómo queremos cambiar la justicia y ni siquiera quienes están encargados de la parte administrativa de la justicia pueden siquiera hacer efectivo la cancelación, el pago de la renovación de una licencia. Imagínese usted, hay retardación de justicia en el país. Hay mucha gente que está sentada esperando que llegue el día indicado para que un juez, un vocal, una sala vaya a resolver uno de sus recursos, una de sus audiencias, y sucede que hoy más de una centena de audiencias fueron suspendidas sencillamente porque el responsable de la DAF no le dio la gana, se descuidó o sencillamente no hizo su trabajo. La DAF, la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Habría que darle un jalón de oreja, una llamada de atención, y lo mejor sería que destituyan al funcionario que no pagó la renovación de esta licencia que ha provocado que cientos de audiencias fueran suspendidas la jornada de este día miércoles. La DAF, para dejar absolutamente clara la situación, depende del Tribunal Supremo de Justicia, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del decano del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental. Y sucede que hasta estos momentos no hemos escuchado a ninguno de los representantes del Poder Judicial en Sucre referirse a esta situación. Ha salido el director de la DAF a tratar de justificarse él mismo, ¿no? Es decir, él es el responsable y lo envían a él mismo a que vaya a tratar de explicar algo que sin duda alguna es absolutamente claro. Se hizo las publicaciones, se denunció que el sistema Cisco Weber se había caído e inmediatamente 2 horas después parece que se acordaron, pusieron una tarjeta, hicieron el pago y claro, ya obviamente se tuvo que restituir el sistema como tal. Pero imagínese usted si no se hacen las denuncias. Y ojo, ¿no? Que cuando a usted le van a cortar el sistema, un sistema pagado, lo van notificando cada cierto tiempo y le advierten que el sistema que usted ha contratado se va a cortar en determinada fecha, ¿no? Parece que el director de la DAF en Sucre estaba ocupado en otras cosas y se olvidó de que este tema del sistema virtual por el cual se llevan adelante las audiencias de manera diaria es igual o más importante que sus trabajos y tareas administrativas que lleva a diario en la ciudad de Sucre. Habló don Héctor Chinchilla, el jefe nacional de informática del órgano judicial en Sucre,
Dijo que no se debió el corte del Cisco Weber a la falta de pago. ¿Qué más va a decir? No va a salir a decir, sí, evidentemente, ¿no? Nos olvidamos de pagar y perdón, discúlpenos. Imagínense usted la cantidad de gente que se ha visto perjudicada. Dijo que esto fue porque hubo una migración al nuevo sistema, ¿no? Si eso haya sido así, señor Chinchilla, tenían que haber advertido a los jueces, a las salas, que durante esta jornada se tenían que suspender las audiencias porque iba a haber una actualización del sistema. Claro, no tienen que pensar que solamente ellos son inteligentes, ¿no? El resto de la población también pensamos. Hace un año el órgano judicial ha adquirido las licencias de una plataforma de videoconferencias para llevar adelante las audiencias virtuales. En este sentido, se ha realizado el proceso administrativo para la renovación de las licencias con la debida anticipación. No obstante, se debe informar que ha habido un problema en la renovación automática el 1 de septiembre de la presente gestión, lo que ha causado la suspensión temporal del servicio. Actualmente se ha gestionado para que este servicio se restablezca a la brevedad posible, realizando una renovación de la licencia de manera manual. También se debe informar que se ha comunicado de manera oportuna a las instancias correspondientes sobre este percance. Es oportuno recalcar que la suspensión del servicio se debe al problema de la renovación automática y no así a la falta de pago del servicio. Esperamos que el servicio se restablezca para llevar adelante las audiencias virtuales. En este sentido, se ha realizado el proceso administrativo para la renovación de las licencias con la debida anticipación. No obstante, se debe informar que ha habido un problema en la renovación automática el 1 de septiembre de la presente gestión, lo que ha causado la suspensión temporal del servicio. Actualmente se ha gestionado para que este servicio se restablezca a la brevedad posible, realizando una renovación de la licencia de manera manual. También se debe informar que se ha comunicado de manera oportuna a las instancias correspondientes sobre este percance. Es oportuno recalcar que la suspensión del servicio se debe al problema de la renovación automática y no así a la falta de pago del servicio. Esperamos que el servicio se restablezca a la brevedad posible. Bueno, ya que hablamos de la justicia, vamos a hablar del juez del Distrito Judicial de La Paz, don Mario Elmer Laura Picabia, un ciudadano que fue destituido por ser mal fiscal a través de una sentencia del Tribunal Constitucional el año 2016, un ciudadano que fue funcionario del gobierno transitorio, o como él más lo llama, el gobierno de facto, o como otros lo llaman, ¿no? El gobierno de los pititas. Hay diferentes nombres. Pero don Mario Elmer Laura Picabia fue parte del gobierno de Yanine Áñez, fue funcionario del Ministerio de Educación, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a trabajar, ¿no? Es decir, no importa que venga Áñez, que llegue Arce, que esté Mesa o que esté Morales, no, todo el mundo tiene derecho a trabajar, ¿no? Pero sucede que este señor fue mal fiscal y lo votaron. Fue mal funcionario del Ministerio de Educación y lo denunciaron por haber encubierto al hijo del entonces ministro de Educación, don Víctor Hugo Cárdenas. Hay una denuncia que por alguna razón no avanza, no prospera, está en manos del fiscal del Distrito de La Paz o de sus fiscales, una denuncia que se presentó durante este gobierno contra los funcionarios del entonces Ministerio de Educación a la cabeza de don Víctor Hugo Cárdenas. No avanza la denuncia, don Mario Elmer Laura Picabia fue denunciado por los delitos de encubrimiento, además de otros que tienen que ver con el hecho que involucra al entonces hijo del ministro de Educación. Lo llamativo del caso es que después de esto, uno diría, ¿no? Se cuestiona, se condena, casi que se sentencia, ¿no?, a quienes fueron parte del gobierno de Yanine Áñez. Es una mala palabra, por lo menos para este gobierno, es una mala palabra alguien que haya sido parte del gobierno de la transición, vamos a decir nosotros.
Pero nos llevamos la sorpresa de que este señor, este juez, que además ha fallado, ha prevaricado en favor del Banco Fácil, ha violado el artículo 151, es decir, mal fiscal, mal funcionario en educación y mal juez. Es decir, ¿qué más, no? ¿Qué más se le podría pedir a este señor? Sucede que el señor en cuestión fue designado, elegido, posesionado durante el actual gobierno. Es decir, el Consejo de la Magistratura lo elige y lo designan en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, es decir, premio, ¿no? Parece que un requisito para ser juez, por lo menos en este gobierno, es haber sido funcionario y de haber encubierto al gobierno de la transición, al gobierno de facto, así como lo llaman los militantes y quienes administran el gobierno actual. Hay cierto silencio que nos llama más aún la atención, porque hemos escuchado en otras oportunidades al ministro de Justicia y a otras autoridades de gobierno ser muy críticos con los malos jueces, ¿no? O con quienes fueron parte del pasado y ahora son parte también del presente, políticamente hablando. Quienes han salido y han fijado una posición con absoluta claridad son las mujeres Bartolina Sisa, quienes dicen que no es posible que quienes fueron parte del golpe de Estado, quienes trabajaron en el gobierno de Yanine Áñez, quienes persiguieron a los movimientos sociales, quienes encarcelaron, procesaron e hicieron pasar días negros, días difíciles a todos aquellos que salían a las calles y que defendían la candidatura o la posición del movimiento al socialismo, ahora sean premiados en un cargo como juez en el Distrito Judicial de La Paz. La señora Flora Aguilar, que es la secretaria ejecutiva de las mujeres Bartolina Sisa, dijo que no pueden administrar justicia quienes fueron parte del golpe de Estado y de la persecución. Nosotros no somos responsables de quién ponemos. Eso es la tarea fundamental de órgano judicial. Dentro de eso el Consejo de la Magistratura. Es la tarea. Ellos deben cumplir en seleccionar a esas autoridades conforme manda nuestra Constitución y las normas internas de nuestro Estado plurinacional. Donde tienen que ocupar esos casos, tienen que ser pues personas idóneas, personas que deben impartir justicia, no parcializarse, no hacer golpe y no estar parte de golpe. No puede ser, ¿no? Entonces, quienes determinan eso son pues esas autoridades y no es nuestra confederación. Tienen que ser pues autoridades idóneas los que van a impartir justicia para todos, ¿no? En ese marco nosotros decimos, no somos los que nosotros elegimos. Veremos quiénes son pues, allí está en sus manos de la justicia. Pero el ministro de Justicia y el Procurador General del Estado prefieren no hablar del tema, tendrán sus razones, ¿no? Tendrán sus motivos. Vamos con la nota de Franco, por favor. El ministro de Justicia muy cauto, el procurador no tanto, pero también han preferido no hablar de esta situación, mientras que el resto del MAS y de los sectores y movimientos sociales están condenando que un juez, para ponerle un rótulo, digamos, ¿no?, que un juez pitita esté administrando justicia en La Paz. Vamos a escuchar qué decía el ministro de Justicia y el Procurador General del Estado respecto a este juez que no tiene los mejores antecedentes, pero que por alguna razón ha sido premiado como juez en esta gestión. Mire, no conozco el detalle, yo creo que tienen conductos regulares el sistema judicial para la incorporación de su personal. Si existen denuncias en contra de una persona, tendrán que hacerse valer en este fuero, ¿no? Pero es correcto esto cuando en este gobierno se cuestiona a los pititas, ¿no? Mire, yo no sé del tema, la verdad le soy bien franco, no sé del tema y no le podría contestar del tema. Que dice el debido proceso.
presentar las denuncias y esperar el pronunciamiento de la justicia. El ministro de Justicia no puede pronunciarse sobre casos concretos, lo ha ratificado el grupo interdisciplinario de expertos. Un pronunciamiento del ministro de Justicia sobre un caso concreto es una vulneración a la independencia. No nos vamos a pronunciar sobre casos concretos como se han referido en las dos últimas consultas. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renan Cabezas, sí habló de este tema, sí habló de los antecedentes de don Mario Elmer Laura Picabia. Dijo que el Consejo de la Magistratura debe revisar la designación de este juez. Es un juez que trabajó con Áñez, es un juez destituido cuando era fiscal por faltas graves y gravísimas, es una persona denunciada cuando fungía como profesional 5 en el Ministerio de Educación durante el gobierno de transición y ahora, dijo, es denunciado por violar el artículo 151 de la Constitución Política del Estado y la inviolabilidad de los parlamentarios en su rol de fiscalización. Las respuestas lo tendrían que tener el Consejo de la Magistratura, tendría que tener el órgano judicial, por qué se le ha designado como juez cuando tiene antecedentes. Bueno, nosotros no designamos jueces, la Asamblea Legislativa lo que hace es hacer un trabajo legislativo para que estos hechos no se repitan. Tenemos una ley, la ley 044, quebrado, modificado por la 612, e invitamos a todas las personas que crean que alguna autoridad en ejercicio haya cometido algún delito, denunciar aquí a la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a pedir que se cumpla nuestra Constitución Política del Estado, que se cumplan las leyes. Un senador, una senadora, un diputado tiene capacidades legislativas, tiene posibilidades de hacer fiscalización, de hacer control, de hacer minutas de comunicación y también de hacer gestión, entre otras que tenemos. Entonces se tiene que respetar aquello, porque el no hacer genera desconfianza en nuestra justicia. La senadora Andrea Barrientos ha ido mucho más allá al manifestar que el gobierno nacional está designando en cargos públicos a los más corruptos y no con antecedentes, ¿no? Parece que para ocupar un cargo actualmente usted necesita presentar un prontuario, ¿no? Antecedentes parece que no lo toman en cuenta. Le exige la senadora de Comunidad Ciudadana al juez Mario Elmer Laura Picabia cerrar el caso que podía sentar un funesto precedente contra los asambleístas en su rol de fiscalización. Lo primero es que el juicio tiene que cesar de manera inmediata. Nosotros estamos protegidos por la norma, por la Constitución Política del Estado. Podemos fiscalizar cualquier institución pública, sobre todo cualquier cosa del sistema financiero. Eso es un derecho que tenemos. Por otra parte, a mí me parece inadmisible. Es la lógica siempre. Los operadores de justicia del MAS son los más corruptos, los más irregulares, los que más denuncias tienen. Igualito los premian, dejan de ser fiscales, son jueces, dejan de estar en un lado, van al consejo, se mueven del consejo al tribunal y así los van moviendo. Entonces creo que urge una reforma de justicia hoy más que nunca y lo que hay que hacer es que se extinga este proceso e iniciarle un proceso al juez que le está dando cumplimiento y al fiscal también, porque están violando la Constitución. Es complejo que el Consejo de la Magistratura empiece a obrar de oficio. Nosotros le corresponderá, creemos, hacer un requerimiento y también fiscalizar al Consejo de la Magistratura para ver qué es lo que va a pasar con este juez. Es un juez que responde al movimiento al socialismo. El senador del MAS, William Torres, habló también hoy. Dijo que el juez de La Paz no solamente que tiene que ser procesado disciplinariamente. Dijo que don Mario Elmer Laura Picabia debe ser procesado, debe ser destituido y debe ser encarcelado. Los asambleístas del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Creemos cierran filas y dejan absolutamente en claro que ningún juez y ningún fiscal pueden ir en contra del rol de fiscalización que tienen los parlamentarios por el simple hecho de querer fallar en favor del banco fácil. De jueces, de este tipo de autoridades que desconocen la normativa, definitivamente no deben quedarse un solo minuto dentro del órgano judicial. Es inaceptable e inadmisible que un juez tenga que admitir una denuncia
en contra de un parlamentario, no importa si es del oficialismo, de oposición, de izquierda o derecha. El solo hecho de que es parlamentario quien en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras haya ido a pedir información respecto de una entidad financiera que es además nuestra obligación, y que eso se vea como la constitución de un delito o un tipo penal, es una barbaridad. Ese juez debe ser no solo destituido, sino procesado y encarcelado, porque no se puede vulnerar los derechos de un parlamentario o, si se quiere, de un ciudadano que circunstancialmente está investido de autoridad de senador. Independiente, reitero, de que sea de izquierda o derecha, del oficialismo o de oposición, no nos interesa. Lo importante es que ha sido vulnerado su derecho, y eso es grave, eso es grave. Ese juez debe ser sometido en forma inmediata no solamente a un proceso disciplinario, sino a un proceso penal, y destituido y enviado a la cárcel. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la selección colombiana está en Santa Cruz de la Sierra, entrenado la jornada de este miércoles en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Este jueves, algunas horas antes del partido frente a la selección boliviana, la selección cafetalera va a viajar a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, para bajar del aeropuerto directamente al estadio Hernando Siles.